Universo, la vuelta al mundo de las noticias y de la música internacional, todos los sábados de 8 a 10 por Vorterix Mar del Plata. Claramente no soy Marcelo Rojas, hoy ausente con aviso, así que nos haremos cargo de pilotear la nave junto a Fabián Macitelo. Buen día, Fabián, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Meli, buenos días, Manu. ¿Cómo están todos? Sí, salvo que Marcelo se haya hecho una transformación de un día para otro, ¿no? Medio difícil. Complicado. O se ha dado ese tema. Pero no, Marcelo lo dejamos ahí en su pequeño descanso de fin de semana. Está descansando un poco. Y de paso le mandamos un saludo. Obviamente le mandamos un saludo, seguro que nos está escuchando o nos va a estar escuchando. Claro. Y nos comunicaremos con él durante el programa. Y también buen día y buen sábado para Manuel Estracia en los controles, como siempre. Un sábado que inicia fresco. Ayer fue un día precioso en Mar del Plata, la verdad. Mucha gente disfrutó de la playa, de la costa. Un día que parecía casi de verano, una cosa rara. Pero bueno, como sucede habitualmente en Mar del Plata, los días de verano en invierno luego traen lluvia. Así que iniciamos este sábado con una temperatura de 8 grados, una humedad del 80% y lamentablemente hay que decir que hay pronóstico de lluvia para hoy, posibilidad de precipitaciones durante el día y también se puede extender hasta mañana. La máxima va a estar en 13 grados hoy y bueno, el mal tiempo nos va a estar acompañando durante todo el sábado y el inicio del domingo. Pero bueno, aquí estamos en Vuelta por el Universo, una semana intensa con muchas noticias, con mucho por contar, algunas que veníamos siguiendo de programas anteriores, algunas cuestiones también nuevas y les decimos a la audiencia que hoy en este perfil relajado, que tenemos vacaciones de invierno, quizá algunos como nosotros no están de vacaciones, pero quizá tienen un poco menos de trabajo y pueden disfrutar un poco. Le preguntamos a nuestra audiencia, porque hoy va a llover, mañana va a estar feo, ¿da para quedarse en casa mirando series o no? Así que le vamos a preguntar. También están los Juegos Olímpicos, es verdad, acá me dice Manuel Estracia, mucho para ver de los Juegos Olímpicos, hay para hablar. Las camas antisexo de los japoneses, hay mucho para comentar también. Qué importante eso, las camas antisexo. Sí, que igual los mexicanos las probaron, se tiraron encima así tipo palomita y no se rompieron las camas, así que no funcionan para no tener sexo. Además de que no se dan cuenta que se puede tener fuera de la cama, o sea, se puede son tener atletas además los que están en los Juegos Olímpicos. Lógico, con toda la adrenalina que tienen pueden tener de parado en el baño. Pero tiene por eso, además tiene atrás de un árbol, físicas. No, es algo medio estúpido, ¿no? Pero bueno, cuando no estén los Juegos Olímpicos nos podemos poner a ver una serie o una película. Así que la pregunta hoy para la audiencia es que nos recomienden alguna serie o alguna película que tenga que ver con la política internacional, que tenga que ver con el tema de este programa. Así, nada, vamos haciendo una listita de pendientes para el momento que tenemos un rato y nos sentamos a ver un rato de una serie o una película. Así pero que, con referencia a la política internacional. A la política o internacional. De la historia, no sé, algo que se vincule, por supuesto con los temas que trata este programa. Así que les recordamos que pueden escribirnos al 223-548-1045 o también a nuestra cuenta de Instagram que es vueltaporeluniverso.vorterix. Ponemos música de títulos, Manu, y vamos a presentar los títulos de la semana. Entra en vigor el pase sanitario en Francia para ingresar a lugares de ocio y cultura. La política del presidente Emmanuel Macron comenzó a entrar en vigencia, sobre todo respecto a espacios de ocio y cultura, el pase sanitario, es decir, la exigencia de estar vacunado. Más de 180 muertos y cientos de desaparecidos en las catastróficas inundaciones en Europa. Además tenemos que decir que hubo inundaciones muy graves en China y también en ciertas regiones de Rusia, pero verdaderamente la catástrofe que ha atravesado sobre todo Alemania y Bélgica es un tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Pedro
Castillo fue proclamado presidente de Perú. Finalmente, a pocos días de su asunción, Castillo fue proclamado por el Jurado Nacional Electoral y además Keiko Fujimori claramente aceptó el hecho de que Pedro Castillo ganó la elección. Ya fue reconocido por diferentes países y el próximo 28 de julio será la asunción, a la cual viajará también el presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Así que la próxima semana estaremos hablando con bastante más detalle de la asunción de Pedro Castillo y los desafíos que tiene por delante. Y el último título de etapa, Let Cuba Alive. 400 celebridades mundiales firmaron una carta abierta a Joe Biden para que finalice el bloqueo a la isla. Vamos a estar conversando de este tema en la segunda parte del programa, sobre todo esto, qué pasa con las protestas en Cuba y todo el tema Cuba, pero visto desde los Estados Unidos. Para tratar algunos de los títulos que recién mencionábamos de la tapa de la semana, para hablar un poco de lo que está pasando en Europa, inundaciones, una catástrofe en términos climáticos y también tema del pase sanitario y un poco más de actualidad, tenemos del otro lado de la línea, por decirlo de alguna manera, del otro lado de la pantalla, a Pedro Zavala Roldán, nuestro corresponsal en España. Siempre un gustazo tenerte en el programa. Pedro, ¿cómo estás? Hola Meli, hola a todo el equipo, ¿cómo están por ahí también? Muy bien, Pedro. Bueno, conmovidos con lo que ha sucedido por estos días en Europa, particularmente, o con más énfasis en Alemania y Bélgica, estas inundaciones que han sido, en términos climáticos y humanitarios, una verdadera catástrofe, ¿no? Sí, exactamente, además algo que no se está en estos últimos tiempos acostumbrado a ver acá en estas latitudes. Sí, es verdad que hubo algo parecido el año pasado con la borrasca Filomena, mejor dicho este año con la borrasca Filomena en Madrid, y el año pasado hubo algunas inundaciones en la zona de Cataluña y en la zona de Valencia, hablando de España, pero en las zonas que mencionás no estamos acostumbrados a ver ese tipo de catástrofes climáticas. Y esto está, al menos lo que se ve desde aquí, es que está poniendo un poco más en discusión la cuestión del calentamiento global, ¿no? Le da como un nuevo ímpetu a este debate, porque, bueno, se está viendo en los hechos un fenómeno meteorológico extremo que no suele suceder en estas latitudes. Exactamente, creo que es una muestra más de que este fenómeno tan bastardeado y tan discutido, que es el del cambio climático, no solamente el calentamiento global, que es una de las dimensiones del cambio climático, no es una mentira, no es una discusión estéril, sino que realmente tiene consecuencias y están a las claras, porque este tipo de tormentas, de lluvias y de catástrofes climáticas que no solían suceder ahora están apareciendo con cada vez más frecuencia, no solamente generando problemáticas ambientales, sino también humanitarias, como bien lo mencionabas, Meli. Gente que fallece a causa de estas inundaciones, gente que pierde todas sus posesiones, sus propiedades, que tiene que alejarse de sus hogares, de sus familiares, que tiene que prácticamente exiliarse, son producto lógicamente, de una acción humana que, por sobre todas las cosas, era evitable. Claro. ¿Qué tal, Pedro? Fabián, te saludo, buenos días. No, me quedé pensando que hoy se habla también del exilio de aquellas personas que huyen de estas catástrofes en todo el mundo. Quizás, como bien decís, en Europa fue poco frecuente, pero bueno, los cambios climáticos no tienen clase social, ni religión, ni nada. Pero ¿cuál fue el impacto económico en Alemania? ¿Se dio algún informe? ¿Se hizo una evaluación? Sí, lógicamente que además se realizaron informes, y además de que esta catástrofe tiene un impacto en el ecosistema local y regional de todo lo que es el valle del río Ar, tiene además la contrapartida de que se tiene que armar un plan de recuperación con fondos que no estaban previstos para este tipo de actividades o de catástrofes. Entonces, lógicamente que impacta en la recuperación económica, que por supuesto ya viene castigada a raíz de la
segunda, tercera, cuarta y quinta ola de la pandemia, y ahora sumarle planes estructurales de recuperación, no solamente económica, sino también ambiental y social, creo que le va a costar a una Alemania que además viene también en una transición política poco frecuente, por lo cual es una especie de caldo de cultivo complejo. Justamente te iba a preguntar también por eso, porque una de las imágenes que también recorrió el mundo fue la imagen de Angela Merkel recorriendo algunas de las inundaciones. En realidad un poco el contraste. Angela Merkel tomando la mano de la referente, la gobernadora de la región, de otro color político, conmovida por la situación, y la otra imagen que era la de Armin Laschet riendo en una conferencia de prensa en la cual se hablaba precisamente de las inundaciones. ¿Cómo se enfrenta Alemania a este desafío que es el fin de la era Merkel, de alguna forma? Que queda muy poco, la verdad es que quedan 2 meses apenas para las elecciones. ¿Qué es lo que se viene viendo en este camino a las elecciones de Alemania? Bueno, lógicamente habrá un sentimiento de nostalgia política muy importante a partir de septiembre, cuando llegue el fin definitivo de la era Merkel, al menos de la era Merkel en un cargo público y en el cargo más importante de lo que es la política alemana y europea también. Pero es una transición un poco rara y compleja a la vez, porque Laschet, ¿no? el candidato que ha sido preseleccionado y preelegido por la CDU, que es el Partido Cristiano-Demócrata de Merkel, no tiene el caudal político y el caudal de votos que suelen tener los candidatos y los políticos de esa franja partidaria, pero que en definitiva va a terminar siendo la persona elegida para conducir las riendas de la política alemana a partir de septiembre, pero con un perfil muchísimo más industrialista que el de Merkel, más conservador en el sentido económico, de que no apoya tanto las transiciones verde y digital que Europa está acostumbrada a potenciar en estas nuevas etapas económicas y productivas de la Unión Europea. Entonces genera muchísimo rechazo, sobre todo en el electorado joven, que está mucho más cerca de los verdes, ¿verdad? Pero también a nivel europeo. Entonces es una transición un poco compleja y se van a empezar a ver las tensiones muy pronto con las primeras medidas que pueda llegar a tomar Armin Laschet de cara a lo que va a ser su legislatura. Y ahí es donde yo creo que el sentimiento de nostalgia se va a hacer visible y va a estar presente cada vez con mayor frecuencia a medida que pase su legislatura. Más allá de que la figura de Merkel por sí misma tiene un peso específico dentro de la política no solo alemana, no solo europea, sino mundial, que es propia de generar esa nostalgia de aquellas figuras o cuadros políticos que han ejercido mucha influencia a nivel mundial. Entonces son zapatos muy gordos los que tiene que llenar cualquier candidato, cualquier político que sea elegido como próximo canciller, pero da la casualidad de que el perfil de Armin Laschet tiene algunas diferencias con Angela Merkel, y no justamente para el lado del progreso, sino para el lado un poco conservador, al menos desde el punto de vista económico, para Alemania, que además en un momento de una catástrofe climática, creo que la figura o la imagen que mencionabas de Laschet riéndose no es lo mejor que le puede pasar a Alemania hoy en día. Pedro, cuando te referís al conservadurismo de Laschet económico, ¿a qué apuntaría en cuanto a la burguesía alemana? Bueno, Armin Laschet es un candidato que viene de la zona oeste, de Renania, de una parte muy industrial de Alemania. Entonces, sí, sus principales diferencias económicas con Merkel y con la política en general, tanto de Alemania como de la Unión Europea en materia económica y productiva, se da en que durante su legislatura y su tiempo como referente de esa sección electoral, apoyó fuertemente siempre la producción y los incentivos hacia los combustibles fósiles. Entonces, eso está directamente vinculado con este conservadurismo industrial o industrialismo
ya quizás un poco antiguos, ¿no? Sí, al menos, sí, sí. al menos en lo que es la agenda, Se entiende, ¿verdad? sí. De los temas que están circulando respecto a la transición ecológica, respecto a la transición digital y respecto a la transición económica también. Lentamente, pero a pasos firmes, las economías se van transformando hacia modelos mucho más sostenibles, no solamente con la actividad humana y con la economía, sino sobre todo con el medio ambiente. Las consecuencias, de nuevo, están a la vista, no solo en Alemania, en Bélgica, también en China, en la misma época, latitudes muy similares, pero en la otra parte, en el otro hemisferio. Entonces, es un problema global que lógicamente necesita que los políticos que toman la posta en esta nueva etapa post-COVID, en esta nueva etapa post-Merkel también, que continúen sobre una senda de sostenibilidad y de equilibrio ecológico que Laschet no la tiene, porque justamente su perfil y su caudal político no viene de esos sectores. Entonces, tarde o temprano esas tensiones se van a ver. El otro día estaba hablando con un amigo argentino que hace arquitecto, ¿no? Un amigo marplatense que hace 30 años vive en Alemania, estaba viviendo cerca de Nuremberg. Y bueno, eso siempre uno le va preguntando, ¿no? Tiene su corresponsal amigo en algún lado. Y me contaba que justamente el tema migratorio es otra agenda cargada de la nueva administración. Porque no saben qué hacer con los refugiados de Siria, de Irak, de Jordania, que tiene Alemania en su territorio, por el tema ocupacional, digamos, no solamente en vivienda, sino en trabajo. ¿Vos creés que eso van a endurecer la política migratoria, contraria a lo que hizo Angela Merkel? Es un gran tema, sobre todo para esta nueva etapa, pero yo no creo que ni Alemania, ni los otros países referentes de la Unión Europea, al menos en lo que respecta al bloque occidental, endurezcan las medidas en ese sentido. La Unión Europea, lógicamente, tiene una problemática con respecto a la migración, con respecto al sistema de refugiados. Sobre todo se ve en lo que es la frontera sur de la Unión Europea, ¿no? Tanto lo que es España, Italia, como Turquía con Grecia. No nos olvidemos de la relación tan estratégica y tan controversial que tiene la Unión Europea con Turquía, sobre todo respecto a la situación migratoria. Turquía hace de cuello de botella, hace de puerta de contención respecto a todos los refugiados que vienen de Oriente Próximo, como Siria y demás países muy castigados por distintas problemáticas, pero no creo que la legislatura de Laschet o de cualquier otro político que lleve las riendas de Alemania endurezca la situación en ese sentido. Es un tema muy sensible, en el que la Unión Europea tiene una posición común gracias a lo que se gestó en el Tratado de Dublín y las posteriores ratificaciones de relocalización de los refugiados en función a determinadas cuotas por países. Entonces, es un tema muy sensible que no correspondería incluso tanto para Alemania como para cualquier otro país que intente tener una relevancia política de liderazgo en esta nueva etapa post-Merkel. No es una narrativa o una posición que le pueda fortalecer o ayudar esa posición que pueda llegar a buscar. No, porque es un tema importante la migración, porque ya se está viendo protestas en barrios de Alemania, pelea entre migrantes, problemas de vivienda. Cuando comienza el hacinamiento, pasa también en Bélgica, pasa en Holanda, también cuando ahora este periodista que asesinaron investigó el desvío de fondos para ayuda a familias de inmigrantes, ¿no? Está teniendo un problema bastante importante por el cierre de puestos de trabajo. A eso es lo que apunto. Va a ser un problema para la Unión Europea, ¿no? Porque de subsidio tiene un tiempo limitado por una cuestión presupuestaria. Por eso lo pregunto si va a restringir más o endurecer más las medidas migratorias, la entrada de gente de otras partes del mundo, sobre todo en Medio Oriente. Por eso venía la pregunta con esa reflexión. Sí, Pedro, cambiando de tema, porque una de las cuestiones que también llamó mucho la atención aquí respecto a Europa fue la decisión del presidente Emmanuel Macron en Francia de instaurar lo que aquí se ha denominado un poco el pase sanitario,
pero que en realidad es la obligación de estar vacunado para poder acceder a determinados espectáculos culturales, a bares, a restaurantes, algo que también se está hablando aquí en Argentina, aunque no en forma obligatoria, sino como la posibilidad, en principio, de aumentar el aforo en bares o restaurantes, sobre todo en el sector gastronómico, aumentándolo con personas vacunadas. Pero, bueno, ¿qué repercusión tuvo particularmente allí en Francia y en otros países de la Unión Europea esta decisión de Macron del pase sanitario? Bueno, es una decisión muy, muy controversial desde ya. Y en Francia se ha visto en las manifestaciones, múltiples manifestaciones que ha habido estos últimos días a raíz de esas declaraciones, el rechazo a esa medida, sobre todo por los sectores más jóvenes, ¿no? Que no es fácil, es una medida difícil en el sentido de que atenta contra, lógicamente, las libertades individuales, de movimiento, de asociación, de circulación, y pone quizás el foco sobre el marco jurídico en el cual se da esa decisión, y también en la situación sanitaria, porque la situación sanitaria lógicamente va atada de un marco jurídico y viceversa, con respecto a lo que son los estados de excepción, los estados de alarma y demás. En España se vive una situación similar, pero no encontré mucho rechazo a la medida, porque básicamente España tiene un ecosistema muy, muy orientado hacia el turismo y muy orientado hacia los servicios gastronómicos, por ejemplo, o culturales. Entonces, creo que en España se entendió desde un primer momento que la vacunación era importante para poder retomar ese tipo de actividades. Lo que sucede en Francia es que hay un rechazo evidentemente social y cultural a esa vacunación tan masiva, por lo cual que implican este tipo de medidas, ¿no? Coercitivas, restrictivas. A título personal, yo considero que es verdad que es un deber cívico el vacunarse. Me parece que en una situación tan frágil como la que estamos viviendo, hay determinadas excepciones a lo que tiene que ver con libertades individuales y este tipo de rechazo a lo colectivo que estamos viendo cada vez más, que hay que prestarles atención, ¿verdad? Entonces, vacunar, está demostrado que la vacuna hoy es el método más eficaz para combatir el virus, ¿no? Sobre todo en esta nueva ola del coronavirus que se está viendo, en la quinta ola, en el que los casos vuelven a crecer exponencialmente, pero las hospitalizaciones no crecen tanto y fundamentalmente el número de personas fallecidas no ha crecido. Entonces, claramente, con una vacunación que está desplegándose con prácticamente mucho éxito, al menos en España, se demuestra que la vacuna es importantísimo para frenar el virus. No va a impedir que te contagies, pero sí va a impedir las consecuencias más graves de esta pandemia que estamos viviendo. No estoy de acuerdo por completo en este tipo de decisiones, pero evidentemente la vacuna es la única solución y creo que el camino va por demostrar que la vacuna es el camino más corto hacia la vuelta a la normalidad. Pedro, la última y ya nos vamos despidiendo. Bueno, vi que te vacunaste en los últimos días. ¿Cómo va la vacunación en España particularmente? Si bien sabemos que viene muy avanzada en toda Europa, ¿cómo viene la vacunación en España? Y si ves por ahí alguna reticencia de algún grupo en particular a vacunarse allí en el país. Bueno, afortunadamente me tocó la cita el miércoles. He recibido la primera dosis de Moderna y ya tengo cita para dentro de 4 semanas para completar las 2 dosis. Y la vacunación en España, hay que reconocerlo, está teniendo un muy buen éxito. Está por encima de la media de la Unión Europea, está por encima del Reino Unido y recientemente también ha pasado a los Estados Unidos en cantidad en porcentaje de población vacunada. No he encontrado rechazo en España respecto a la vacunación. Como comentaba, creo que hay una sensación colectiva de la necesidad de la vacuna para poder retomar esa actividad tan característica de España, ¿no? Tan vinculada al verano, a la relajación, tan vinculada a los servicios gastronómicos, turísticos, culturales, etcétera, etcétera. Por lo cual la gente está deseando vacunarse y la gente respeta muchísimo el proceso de vacunación.
Hace poco también abrieron la vacunación a los menores de 20 años, por lo cual se está avanzando en todo lo que es la población adulta de España, y estamos, creo que, bastante más cerca del final, aún con esta quinta ola, producto lógicamente de la relajación de alguna que otra restricción respecto al uso de mascarillas en exteriores, la vuelta al turismo interno dentro de Europa y también dentro de España, pero con muchísimas menos fatalidades producto del virus, por lo cual evidentemente la vacuna es aceptada y evidentemente la vacuna es el mejor camino hacia el final de esta pandemia, e incluso con una eventual tercera dosis tampoco habría problemas en España para el despliegue de esa tercera fase de vacunación, porque de nuevo tiene un alto nivel de aceptación en todos los grupos, creo, etarios y sociales de aquí de España. Que es lo más importante, ¿no? Que sea aceptada. La última, Pedro, que es la consigna del día que tenemos. Una serie o una película vinculada a la actualidad internacional, a la política internacional, para recomendarnos. Estamos en vacaciones de invierno aquí en Argentina y queremos relajarnos un poco. Bueno, a nosotros que nos gusta la esfera internacional y todo lo que pasa en el mundo, tengo algunas para recomendar. La primera no es una serie nueva, pero sí está en Netflix y la pueden bichar. Es de hace unos ya 7-8 años, pero con una tremenda actualidad, sobre todo política, que es Borgen. Es una serie nórdica, no sabría decir con especificidad el país, pero muy interesante para los que amamos lo internacional. Y por último, una de mis series de cabecera, que ha terminado hace muy poco, que es Homeland, que trata de la política exterior estadounidense sobre todo, con muchísimas vinculaciones con lo sucedido en Medio Oriente y también con lo que ha sucedido en el último gobierno de Trump y algunas revueltas internas que ha sufrido también el país. Esas dos son mis series para recomendar. Muchas gracias, Pedro. Entonces, Borgen, Homeland, ahí tenemos algunas recomendaciones para estas vacaciones de invierno. Gracias, Pedro, un abrazo a la distancia y estamos siempre en contacto. Igualmente, gracias a ustedes por el contacto y saludos a la audiencia y a toda la gente de Mar del Plata. Bueno, ahí pasaba Pedro Zavala Roldán con toda la actualidad de Europa. Hablamos un poco de todo: inundaciones, elecciones en Alemania, pase sanitario en Francia. Nos dejó series para ver en estas vacaciones de invierno. Nos vamos rapidito a la música. Hablamos de Alemania y también hablamos de Bélgica, porque Bélgica también fue afectada. ¿Y qué vamos a escuchar? Mira, los que conocen a los belgas, ¿vieron? Los belgas están los flamencos y los balones, siempre muy divididos. Pero dicen que hay solo dos cosas que unen a los belgas: la selección de fútbol y esta banda, Stromae. Vamos a escuchar esta banda belga que une a todos para escucharla. Papa Outier. VorterixMardelPlata.com.ar. Vorterix llegó a Mar del Plata, FM 104.5. VorterixMardelPlata.com.ar. La ciudad ahora está feliz. Todo lo que pasa por tu mente. Tu cerebro colapsa. ¿Cómo alimentás tu hámster? Moves la cabeza. Te empastás. Parás la rueda y dejás fluirlo. En Vorterix Mar del Plata 104.5, todos los miércoles de 20 a 22. Con Lola Hankeler, Martín Troncoso y Antonella de lo Russo. Fluirlo. ¿Cómo salir sin moverte de tu casa? Marcelo Rojas te lleva al cine. Eli Arévalo al teatro. Sebastián Barbería te lleva a la cancha. Y Daniel Miro a un recital. Tira para arriba hasta las 10 p.m. Noche de domingo en Vorterix Mar del Plata. Vorterix MDQ. En todas partes. Vorterix. En todas partes. Escucha Q & Play en Vorterix Mar del Plata 104.5 con la conducción de Fernanda Gasbarro. 2 horas de música electrónica En manos de los que saben. Q & Play, de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Una creación de LB Studio. Q & Play.
estuvieron preocupados como pez en Semana Santa. Una trucha recién pescada envuelta en tocino. Y más guardados que regalo de amante. Pero vuelven peor que antes. Facebook, Instagram también. Instagram. En vivo desde Teatriz y por Vorterix 104.5. Buenos muchachos. Una kermés inolvidable a la hora de la siesta. Vorterix MDQ 104.5 104.5 FM. Vorterix Mar del Plata. Cuenta la historia que 3 millennials estaban vaciando viejos cajones de un altillo cuando uno de ellos encontró un extraño dispositivo de forma rectangular. Mickey desconocía de qué se trataba. Chapita afirmó con soberbia ignorancia que era un posavasos. Y el enigma trajo claridad. Sin pestañear, espetó: ¡es la cassette! ¿De qué versa su contenido? ¿Será todo verso? Descubre de lunes a viernes, de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué hay en su interior? La cassette. Biógrafos de un tiempo que no volverá. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia.